Éxodo 20:18 comienza diciendo: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de piedra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, y en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no la labres en cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. El mensaje de esta mañana, hermanos, yo lo he titulado Temor que lleva a la adoración. Temor que lleva a la adoración es el tema número 22 de esta serie del Pacto Mosaico. ¿Alguna vez, hermanos, usted ha visto este símbolo? Yo sé que lo he visto pegado de repente en un carro. ¿Dónde más lo hemos visto? Brazaletes. ¿Ah? Apolos, yo había entendido pollos, me extrañó. ¿Sabe cómo se llama este símbolo? Se llama ictus o ictis. Y es que ictis es la palabra para pescado en griego. Pero los cristianos, nuestros hermanos de los primeros siglos, lo usaban como un código secreto. ¿Por qué? Porque la palabra ictis, en griego pez, se usaba como un acrónimo, donde cada letra de la palabra se utilizaba para una palabra diferente. En otras palabras, la iota, que sería la I, era para decir Jesús, porque Jesús en griego comienza con esta letra iota. ¿Me dejo entender? Y así cada uno, la X, que es la Y, por Cristo. Y luego la O, que es Dios, y la Y, que es Hijo, y la Z o la signa, que es Salvador. El mensaje que ellos encerraban en este símbolo era Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. De tal manera que cuando se encontraban dos cristianos, dicen las memorias antiguas, que un cristiano dibujaba la primera parte del arco. Y si el otro cristiano terminaba de hacer la figura con el otro arco, entonces los dos entendían que estaban delante de un cristiano y podían abiertamente hablar sobre Cristo. ¿Pero por qué era esta situación? Por la persecución del Imperio Romano. Si a ellos se les encontraba hablando de Cristo, no era la tortura lo que les esperaba. Sí, iban a ir a tortura, pero esa tortura iba a terminar en muerte. Pero a pesar de eso, ellos entendían que solamente ellos debían temer a Dios. Y aunque tenían que tomar ciertas medidas para cuidarse, pero seguían entendiendo que ellos no tenían que claudicar a su fe, tenían que seguir perseverando, no en el temor al emperador romano, sino en su temor ¿a quién? A Dios. Es mejor temer a Dios que a los hombres.
Ahora, esto nos da a nosotros una verdadera lección de cómo debemos nosotros vivir nuestra vida. Debemos vivirla con temor a Dios sobre todas las cosas. Y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy. ¿Qué es lo que nosotros verdaderamente necesitamos para adorar a Dios? Y que es el temor a Dios. Y vamos a estar estudiando en qué consiste el temor a Dios y a dónde nos lleva el verdadero temor a Dios. Ahora, recordemos el contexto de nuestro pasaje. Hasta aquí en el libro de Éxodo, el pueblo de Israel ha sido liberado del pueblo de Egipto. ¿Se acuerda? Con mano poderosa el Señor los sacó y los ha llevado por el desierto, cuidándolos, alimentándolos y dándoles agua, hasta que llegaron a las faldas del monte Sinaí, donde Dios se presenta en la punta del monte, cubriendo todo con nubes y poniendo una sensación de mucho miedo, en el sentido de que habían truenos y relámpagos en aquel lugar, y el pueblo de Israel tenía que santificarse, porque allí el Señor estaba haciendo su pacto con el pueblo. Y el Señor les había dicho que después de 3 días, cuando escuchen la bocina, el sonido de la bocina, se acerquen. Pues ahora ellos acaban de escuchar de la boca del mismo Dios los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. Y ahora tenemos lo que sucede inmediatamente después de que se les da los 10 mandamientos. Así que vamos a estar estudiando este pasaje. Yo lo he dividido en 2 porciones. Del del versículo 18 al 21 en la primera parte y del 22 al 26 en la segunda parte. La primera parte la he titulado Entendiendo el temor a Dios. Entendiendo el temor a Dios. Mira el versículo 18 y quiero que enciendas tu imaginación. Como que trates de ponerte en la escena que se nos está describiendo acá. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Si usted nunca ha estado en provincia, posiblemente no sabe lo que es los relámpagos, pero los relámpagos asustan de verdad. En Venezuela, en Costa Rica también. Esta semana había estado escuchando una noticia de un relámpago que sucedió en Costa Rica que literalmente retumbó por kilómetros y kilómetros y kilómetros, a tal punto que dice la gente que hasta el suelo cimbró del trueno que fue. Exactamente. Bien, dice la palabra, todo el pueblo estaba observando el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Es una escena, hermanos, increíble. Es una escena digna de una película posapocalíptica, ¿no? De una de estas películas donde se crea este ambiente de suspenso y de gran drama. Es ver el monte del Señor lleno de humo, lleno de nubes, con truenos y relámpagos y un sonido de una bocina que tú no sabes de dónde viene. Y cada vez está sonando más y más y más. Ahora, esta escena, esta figura que tenemos acá amplificada, ya la hemos visto anteriormente, cuando Dios estaba firmando su pacto con Abraham. Se nos dice en Génesis 15, 17, y sucedió que, puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Ya desde cuando Dios estaba haciendo su pacto con Abraham, Él ya había escogido manifestarse a su pueblo a través de esta figura del fuego, de los truenos y los relámpagos y esta figura tan dramática. Pero a lo largo de todo el libro del Éxodo, también hemos estado viendo esta figura. No es la primera vez que Dios se muestra como fuego. ¿Dónde más lo hemos visto?
¿Ah? En la zarza ardiendo. Esa es la primera vez en el libro de Éxodo que el Señor se nos muestra en una figura de fuego. Pero también lo vemos cuando en el desierto, a través de la columna de fuego, Él los fue cuidando a lo largo de todo el desierto. Entonces, para Israel, por lo menos hasta ahorita, el fuego debería representar para ellos tanto la promesa de liberación de Dios dada en la zarza ardiendo, como el cuidado de Dios que nos acompañó a lo largo de todo el trayecto del desierto. Ellos tenían la palabra del Señor en Éxodo 19:4 que hemos estudiado hace algunas semanas. Escucha lo que el Señor les dice. Vosotros visteis lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre las alas del águila y os he traído a mí. Hermano, Dios había traído al pueblo de Israel a Él, pero se nos dice como alas de águila. Esta figura lo que transmite es cuidado y protección. Ya lo vimos en su momento. Se nos dice o cuentan los naturalistas que las águilas, cuando están enseñando a volar a sus polluelos, cuando ellos están volando y no logran sostenerse muy bien, las águilas mamás impulsan a sus hijos sobre sí mismo para llevarlas y remontarlas a las alturas. Es una expresión de cuidado y de protección. Pero al mismo tiempo es una escena que muestra la majestad y la grandeza de Dios. Es un Dios absolutamente santo. Tan peligrosa es su santidad para nosotros los pecadores como lo es el fuego para nosotros. ¿Qué pasa si nosotros nos acercamos mucho al fuego? Nos quemamos. El fuego es una gran bendición. Puede ser muy útil, pero si se toma a poco, si se tiene en menos, si no se tiene cuidado, tu misma vida corre peligro. Más o menos es la misma figura que tenemos acá. Y primero vemos la reacción del pueblo. Y en la reacción del pueblo vamos a ver qué no es el temor a Dios. Primero vamos a ver qué no es el temor para luego poder estudiar qué sí es el temor a Dios. En la parte final del versículo 18, ¿cuál es la reacción del pueblo? Dice que temblaron y se pusieron de lejos y le dijeron en el versículo 19 a Moisés: habla tú con Dios, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. El pueblo nos dice que se puso de lejos temblando. Y es más, hay una repetición de esta palabra de lejos. En el versículo 21 también nos vuelve a repetir. Y el pueblo estuvo de lejos. El autor estaba muy preocupado que nosotros entendamos de que la reacción del pueblo no fue acercarse. Más bien fue retroceder. No, espérate un ratito. Yo no me acerco ni un paso más. Ahora, pero el Señor ya les había dicho en el capítulo 19, versículo 13, que cuando suene largamente la trompeta, ellos tenían que subir al monte. O sea, la instrucción de Dios era, cuando escuchen la trompeta, ¿qué tienen que hacer? Van a subir. Pero el pueblo escuchó la trompeta y ¿qué hizo? No. Yo no me acerco. Aquí tenemos un grave problema. Aquí tenemos un grave problema que está teniendo este pueblo porque está entendiendo mal el propósito de Dios. Dios no los había traído hasta ese punto para destruirlos. Si los hubiera querido destruir, pues tan siquiera no los hubiera sacado de Egipto. Faraón lo hubiera hecho. Dios no los había llevado ahí. Es más, ellos estaban ignorando la nueva posición que ellos tenían. Dios ha firmado un pacto con ellos. Ellos ya no son cualquier pueblo en la tierra. Ellos son el especial tesoro de Dios. ¿Se acuerda? En el capítulo 19, vosotros seréis mi especial tesoro.
Dios ya había mostrado su amor y su cuidado en el desierto, pero ellos ignoraron todo esto. No se recordaron que en el pasado Dios les había mostrado misericordia. Y esto, hermano, nos lleva a nosotros a una gran lección. ¿Cuántas veces tú te sientes desesperanzado y no quieres acercarte a Dios por lo mal que te sientes? Porque has pecado, porque has hecho algo que es incorrecto. Nosotros tenemos que recordar, volver a ver hacia atrás y ver las ocasiones en que el Señor nos ha tenido misericordia, en que el Señor nos ha perdonado, en que el Señor ha tenido de nosotros tanta bondad y gracia para que nos dé ánimo y esperanza para saber que aún a pesar de haberle fallado, podemos nosotros entrar delante de Él. Ahora vamos a ver también cómo hacerlo, porque no se trata simplemente de decir, Señor, yo pequé, pero ¿qué importa? No, aquí vengo delante tuyo. No, no se trata de eso. Pero el pueblo estaba teniendo una respuesta equivocada. Es cierto que el miedo que tenía el pueblo es digno del Señor. La santidad del Señor tiene que llevar a que nuestro corazón tiemble como el pueblo de Dios. Tiemble verdaderamente, que sintamos temor de presentarnos delante de Él por nosotros mismos. Eso no es inapropiado. Eso no es inapropiado, como sucedió con Pedro cuando estaba en la barca con el Señor Jesucristo y el Señor Jesús le dice, tira la red. Y Pedro tiró la red y después de haber tratado de pescar toda la noche y no haber pescado pero ni un resfrío, de repente saca la red llena, completamente llena. Y ahí es donde Pedro cae en cuenta que no está delante de cualquier hombre, está delante del Hijo de Dios. ¿Y sabe lo que hace Pedro? Se postra delante de él y le dice, Señor, yo no soy digno de ti. Yo no soy digno de ti. Ese sentimiento por parte del pueblo hasta ahí es correcto. Nosotros no podemos sentirnos dignos del Señor por nuestra propia cuenta, porque estamos o rebajando a Dios o subiéndonos nosotros. Pero el que cree que puede presentarse ante Dios y decir, bueno, Señor, aquí estoy, mírame. Hermano, no he entendido todavía quién es Dios. No lo he entendido. Dios es absolutamente blanco. Y no es que tú estás llegando delante de Él percudido, es que tú llegas negro. Nuestra condición delante de Él es de negro, como si nuestras ropas estuviesen negras, 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 no percudidas. No medio manchaditas, no, absolutamente sucias. Y nuestro Señor vive en la absoluta santidad. La Biblia nos dice que Dios es santo, santo, santo. No hay nada más santo que Él. Y solamente para poder entrar a su presencia, yo necesitaría ser absolutamente santo. Pero ni tú ni yo lo cumplimos. Todos estamos sucios. Romanos nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos. Esta palabra destituido significa no alcanzan la altura. Están destituidos de su gloria. En otras palabras, ninguno de nosotros puede presentarse a Dios y decirle, Señor, mírame, aquí estoy. ¿Sabe lo que sucediera si nos acercáramos a Dios bajo esa condición? En ese sentido el pueblo tiene razón. Moriríamos. Moriríamos en el preciso instante. Más bien es una gracia de Dios que la humanidad siga viva a pesar de haber pecado contra Él, a pesar de haberle dado la espalda. Pero
El pueblo fallaba porque ellos no se estaban recordando que tenían una nueva relación en el Señor. Es cierto, el pueblo por sí mismo es indigno, pero en el Señor Dios había hecho con ellos un pacto. Ellos no se debían acercar a sí mismos en sus propios méritos. ¿Sabe cómo se debían haber acercado? En los méritos de Dios. Señor, en tu obra es que yo me acerco. Mira lo que dice Moisés, para ahora que veamos cómo de verdad es el temor a Dios. Ya vimos lo que no es el temor. El temor a Dios, por un lado, sí, es un sentimiento de indignidad, pero ese sentimiento de indignidad nos aleja de Él. Y eso no es temor. El verdadero temor es un sentimiento de indignidad, pero nos vamos a acercar a Él, no por nuestros propios méritos, sino por los de Dios. Versículo 20. Moisés le dijo al pueblo: no temáis. En otras palabras, pueblo, ese no es el temor que Dios quiere de ustedes. Ustedes tienen el temor de no soy digno de Dios y me alejo de Dios. Eso no es lo que Dios quiere. Ese no es su propósito. Mira lo que dice el versículo 20. Porque para probaros vino Dios. Mira, 3 características del temor. Para probaros vino Dios. Y para que su temor esté delante de vosotros, y para que no pequéis. El verdadero temor sí debe comenzar con este sentimiento de indignación, de indignidad. Debe comenzar con este sentimiento de yo no merezco ni debo estar delante de Dios. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer que Él ha firmado un pacto con nosotros. Nosotros no podemos entrar, pero Él sí. Él sí ha abierto el camino y nos llama para que nosotros recorramos ese camino. Y si tú no quieres recorrer ese camino, estás faltando al temor a Dios. El verdadero temor es: Señor, me voy a acercar como tú has dicho que sea. Para probaros os ha llamado Dios, le dijo Moisés al pueblo. Dios ha venido para ponerte a prueba. En otras palabras, ¿por quién te vas a acercar a mí? ¿Te vas a acercar pensando en ti mismo o te vas a acercar pensando en mí? De repente, ¿tú alguna vez has pecado y has llegado a la conclusión: así no me acerco a la iglesia, así no voy a la iglesia? Pero ese no es el objetivo de Dios. ¿Qué es lo que estás diciendo con tus palabras? Que primero tú vas a resolver tu problema y luego acercarte a Dios. Pero eso no es lo que el Señor nos dice. El Señor nos dice que es Él el que va a perdonar nuestros pecados, que es Él el que va a perdonar nuestras faltas. Por más que tú intentes hacerlo, nunca vas a poder enderezar tu situación a Dios, delante de Dios. Por eso tienes que dejar de confiar en ti mismo y comenzar a confiar en el Señor. Eso es lo que Dios está probando con el pueblo. A ver si el pueblo de verdad va a ingresar a su presencia por el camino que Dios ha delimitado. Porque si tú no entras por ese camino, estás queriendo entrar por el tuyo propio, y ese camino no es el que el Señor ha dicho. No habría temor de Dios en nuestros ojos. Todos pecamos y todos le damos de una u otra forma a Dios nuestra espalda en algún momento, en alguna decisión, con un pensamiento, con una palabra. El punto es, hermano, ¿cómo vas a resolver ese problema? O peor aún, si tú te vuelves un religioso que dice: pero a final de cuentas, mientras que nadie se dé cuenta, todo está bien. Voy a poner la apariencia de cristiano. Voy a poner la apariencia de que yo estoy bien. Y es más, me voy a acercar a la iglesia y voy a servirle al Señor, pero estoy ocultando mi pecado. ¿Eso se llama temor?
eso no es temor. Dios ha venido para probar el corazón del pueblo. Y Moisés dijo en segundo lugar, por favor. Dios dijo en segundo lugar en el versículo 20, no solamente que el Señor vino para probarlos, sino que vino para que su temor esté siempre delante de nosotros. ¿Esto qué significa? Dios está dándole la ley a su pueblo. ¿Sabe lo que es que su temor esté siempre delante de nosotros? Que siempre actuemos conforme a su ley. Que siempre tengamos presente qué es lo que Dios quiere que yo haga, cómo Dios quiere que yo viva en este mundo. Ya hemos visto los 10 mandamientos y hoy vamos a comenzar a hablar sobre el libro del pacto que voy a explicar dentro de un momento. Pero Dios quiere que nosotros vivamos en su ley, para que su temor esté siempre delante de nosotros. Y en tercer lugar, ¿qué nos dice? Para que no pequéis. El verdadero temor a Dios nos aleja ¿de dónde? Del pecado. Y mira el versículo 21. El pueblo entonces estuvo de lejos, pero ¿qué hizo Moisés? Se acercó a la oscuridad donde estaba Dios. Pregunto, ¿Moisés era un ser excepcional que nunca pecó en su vida? No, él era tan pecador como su pueblo. Pero ¿por qué Moisés pudo entrar delante de Dios y su pueblo se alejó? Porque Moisés de verdad temió a Dios. Yo soy indigno de ti, Señor, pero tú has firmado un pacto conmigo. Y tú eres el que me santifica, no soy yo. Vengo a ti no en mis propios méritos, no ignorando verdaderamente quién soy. Soy un pecador, pero vengo a ti en tu nombre. Vengo a ti porque tú me llamas. ¿Ve la diferencia, hermanos? El verdadero temor nos acerca a Dios, nos acerca, nos lleva hacia Él, no alejarnos de Él, nos acerca a Él. Ahora, a partir del versículo 22, vamos a ver lo que sucede con el verdadero temor. Y es que vamos a ver cómo podemos adorar a través del verdadero temor. A partir del versículo 22 comienza una sección especial del libro del Éxodo, que se llama el libro del pacto, que vamos a ver que se menciona en el capítulo 24, versículo 6. Es el libro del pacto. ¿Y qué es el libro del pacto? Es una constitución, ¿cómo es que se llama el libro de la ley? Es un código penal de la nación de Israel. Dios ya les ha dado los 10 mandamientos, ¿cierto? Ahora les va a decir cómo deben aplicar los 10 mandamientos a su realidad. Ahora, esto nos tiene que poner en sobreaviso que el libro del pacto es en sí mismo aplicable directamente, o sea, tácitamente, tal como está escrito al pueblo de Israel del Antiguo Testamento. No es que Dios espera que nosotros hagamos todo esto que está acá, porque esto se lo ordenó a su pueblo. Pero hay principios detrás de cada una de estas leyes que nosotros son los que tenemos que rescatar de allí y buscar la aplicación para nuestro tiempo. Por ejemplo, pues la ley que hemos visto, dice que no debemos subir al altar de Dios, dice en el versículo 26, no subirás a mi altar por gradas para que tu desnudez no se descubra junto a él. Esa ley es un poco rara para nosotros. ¿Cómo aplicamos eso? Y peor aún porque la iglesia tiene gradas. Necesariamente hemos tenido que pasar por ellas. Vamos a ver que hay un principio de fondo que era el que ellos tenían que respetar y que nosotros tenemos que ver cómo lo aplicamos a nuestra vida. ¿Ok?
Primero que todo, veamos lo que nos dice este libro del pacto. El libro del pacto comienza como comenzaron los 10 mandamientos. Antes de que Dios le diera el primer mandamiento, ¿qué les dijo al pueblo? Éxodo 22. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Antes de darle su ley, el Señor le recordó su gracia, y es que la gracia siempre viene antes de la ley, ¿cierto? Ahora el Señor va a hacer algo parecido, les va a recordar lo que ha sucedido. Mira el versículo 22. Así dirás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto que os he hablado desde el cielo con vosotros. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo. Hermano, Dios les está recordando el maravilloso privilegio que ha tenido el pueblo de Dios. Ningún pueblo ha escuchado la voz de Dios como lo ha sido este pueblo de Israel. Porque Dios estaba trayendo a través de ellos la palabra de Dios. Nuevamente les está recordando la gracia antes de darle los mandamientos. Y nuevamente, como comienzan los 10 mandamientos, así va a comenzar el libro del pacto. Los 10 mandamientos comienzan, ¿cuáles son los 2 primeros mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí y no te harás imágenes. Ajá, muy bien. Voy a estarles repasando los 10 mandamientos todas estas semanas. Y ahora sí sin imágenes en la pantalla. ¿Ok? Al igual que los primeros 2 mandamientos regulan la adoración a Dios, las primeras leyes del libro del pacto regulan la adoración a Dios. Versículo 23. No hagas conmigo dioses de plata ni dioses de oro haréis. Esta es una estructura quiástica para los que están en el instituto. No hagas conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. ¿Qué es lo que nos está mostrando acá? Recuerden, no pierda de vista esto. Inmediatamente antes de que nos está hablando sobre el temor a Dios. Ahora que el pueblo tiene el temor a Dios y tiene los 10 mandamientos, ahora sí tiene todo lo que necesita para comenzar a aplicar la ley en su vida. Cuando leamos los mandamientos, las leyes que tenemos acá, no debemos olvidarnos que se dan en un contexto de temor verdadero a Dios. Y el primero de estos mandamientos es que el Señor dice: no hagas conmigo dioses de plata, ni de oro os los haréis. No hagan conmigo. ¿Esto a qué nos recuerda? A los primeros 2 mandamientos. A los primeros 2 mandamientos. El Señor les dijo: ustedes vieron cómo os hablé. Es algo bien interesante porque ver y hablar son 2 cosas diferentes. Tú ves con tus ojos, pero oyes con tus oídos. Pero el Señor le dice: ustedes vieron cómo os hablé. Póngase en el caso de Israel. Si Dios has estado ahí en la montaña y has visto todo el escenario, y Dios dice: ¿y ustedes vieron cómo les hablé? La respuesta sería: no, yo no vi nada, yo escuché. Yo no vi a nadie hablando, yo escuché. Y es que justamente ese es el punto. ¿Por qué el pueblo de Israel no tiene que crearse imágenes para decir: este es el Dios que adoramos? Porque ellos no vieron nada. Porque ellos no vieron absolutamente nada. Dios no se les manifestó en la forma de un toro, de un becerro de oro, como vamos a ver dentro de algunas semanas. Dios no se les manifestó en ninguna forma, ni en lo que hay en los cielos, ni lo que hay en la tierra, ni debajo de la tierra. Por eso ellos no debían crear un Dios para adorarle. Esto entonces nos muestra, hermanos, que Dios debe ser adorado según sus propios términos. Dios no puede ser adorado con ayudas.
visuales. Escuchamos de las personas católicas que dicen, no, pero es que ahí yo tengo ese santito porque me ayuda a llegar a Dios. Dios que dice, no os haréis. Mira lo que dice incluso, versículo 23, no hagas conmigo. En otras palabras, no me representes a mí. Pero Señor, lo he hecho de oro, porque usted ha visto cómo visten ahora que estamos en octubre y van a sacar a pasear a este muñequito por todo Lima. ¿Cómo está vestido? Plata, oro, cosas muy hermosas. No harás conmigo ni de oro ni de plata. Señor, es que está muy bonito. Mira que te he presentado lo mejor de mi corazón, pero no se trata de eso. Tú no puedes adorar a Dios a tu manera, aunque tú creas que estás ofreciéndole lo más bonito, lo mejor, lo que te parece más hermoso. Señor, yo te voy a cantar desde mi casa, pero me aburre ir a cantar a la iglesia. Pero en mi casa, Señor, hasta con pista con karaoke te pongo. No se trata como tú quieras. Señor, yo voy a ofrecerte el 95% de mi corazón, ¿te parece? Mira que es casi 100. Te ofrezco todo excepto este cachito. Por favor, no me toques este cachito. No me quites esto que tanto amo. No, hermano, la adoración no es como tú quieres. No importa qué tan excelente trates de hacerlo. Si no lo haces en los términos de Dios, lo que estás haciendo es un ídolo abominable. Así de simple. La adoración es en los términos de Dios o no hay adoración. Ten temor de Dios. Ten temor de Dios. Pero mira lo que nos sigue diciendo los versículos 24 en adelante. Ya nos ha dicho cómo no adorarle. Ustedes teman y porque me temen no me creen alguna imagen. Por eso, hermanos, es que las iglesias no debemos tener imágenes. Imágenes que se usen para adorar. Martín Lutero durante la Reforma dejó las imágenes dentro de la iglesia, pero ya no como un instrumento de adoración, sino como un instrumento de educación. Ahí está, por ejemplo, la vida de fulano de tal, y este fulano de tal vivió de tal manera, de tal forma y de tal forma. Pero ya no permitía que el pueblo le rindiese adoración a esa persona. ¿Me dejo entender? Ahora ya Dios nos ha regulado qué no hacer. Versículo 24, ahora nos va a decir qué sí hacer. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. El verdadero temor nos va a llevar a una verdadera adoración. A nosotros nos parecen raras estas instrucciones. Es más, no le encontramos de repente sentido alguno. ¿Y por qué, Señor, altar de tierra? ¿Y por qué no puede ser altar de piedras? O si es altar de piedras, ¿qué es lo que dice el Señor? Que no las labres, en otras palabras, con cincel y martillo, no les des forma. Tienen que ser piedras así, tal como las encuentras, apiladas una sobre otra. Parece raro. Bueno, todo da a entender que el Señor lo que está pidiendo acá es que en el uno no se le puede adorar por imágenes. Pero ¿cómo debía adorar el pueblo a Dios? En un altar. En un altar, no se imagine el altar de la iglesia católica donde hay una imagen allí. Un altar, por decirlo así, sería algo así como una parrilla para nosotros. Un altar era un montículo
donde encima de ese montículo se colocaba un animal sacrificado y se le prendía fuego como ofrenda de adoración a Dios. ¿Ok? Por eso digo que es algo como una parrilla para nosotros. En ese altar, el pueblo de Israel iba a tener que ofrecer sus sacrificios. En el capítulo 24, versículo 5, se nos dice que los jóvenes de Israel ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios a Jehová. Era un altar que iban a necesitar antes de que comenzara a existir el templo, el tabernáculo. Era un altar donde ellos iban a ofrecerle a Dios, pero el altar no podía ser de piedra labrada. Tenía que ser o un montículo de tierra que encontraran en algún lugar, o en todo caso el apilamiento de piedras sin esfuerzo humano de labrar o de formar. Esto, como dicen algunos comentaristas, pareciera que lo que se está instruyendo es que el Señor está mostrando que la adoración no va a ser hecha a través del esfuerzo humano en sí mismo. Nada de que, Señor, mira, esta es mi obra por la cual yo te adoro, sino que ellos tenían que saber que el sacrificio que se está presentando a Dios es un esfuerzo únicamente de Dios. El lugar donde se estaba ofreciendo no tenía que ser creado en sí mismo por un hombre, por una mujer. Tenía que ser un lugar donde se ofreciera en él sin que el hombre invirtiera esfuerzo, para demostrar que la salvación no descansa en los hombres, descansa en Dios. Y ahí le encontraríamos entonces algo de sentido a esta ley. El Señor quiere que se le adore, no en tus propios esfuerzos. Señor, qué bien me porté hoy, mira, hice tal cosa, hice esto, ayudé a la viejita a cruzar la calle, seguramente tú estás sonriéndome, Señor. No, espera, no labres tú el altar donde vas a adorar a Dios. Recuerda que tú eres indigno de Él. Deja que el altar sea provisto por Dios. Deja que el altar sea el lugar donde Dios está trabajando. Y en este altar se tenía que ofrecer lo que el Señor pedía: holocaustos, sacrificios, ovejas, vacas. No era un altar para ofrecer lo que tú quieres. Era un altar para ofrecer lo que Dios demanda de ti. Nosotros, no sé si has visto alguna vez a un niño con sus papitas fritas y el papá le dice: yo quiero comer, y el niño hace así, las esconde, toma papá, y saca una sola. ¿Qué es lo que está sucediendo en el corazón de ese niño? Él no está preguntándose: papá, ¿cuánto quieres comer? Él está diciendo: yo te quiero dar esto y conténtate con esto. Muchas veces así tratamos a Dios nosotros. El Señor quiere que le adoremos. Sí, te voy a adorar, pero con esto, Señor. No, pero es que yo... No, espérate un ratito. No, yo te quiero dar esto. Y siéntete contento, Señor, que te lo estoy dando por el amor de Dios. No, hermano, la adoración no es así. No es lo que tú le quieres ofrecer. Es lo que Dios demanda de ti. ¿Sabe lo que nos dice Romanos? ¿Cuál es nuestro sacrificio a Dios? Que presentéis vuestros miembros como instrumentos de justicia. Que nosotros adoremos a Dios transformando nuestro entendimiento. Al entender la palabra de Dios, podamos ofrecernos a nosotros mismos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es tu culto que debes ofrecer. Tú ya no tienes que ofrecer vacas, ovejas o cuis. ¿Qué tienes que ofrecer? Tu corazón, tu propio corazón, tu vida entera. Tu vida
entera. Incluso el Señor estaba regulando hasta la forma, ellos usaban sotana. Y si el sacerdote subía con una escalera al altar, pues obviamente los que estaban abajo iban a ver las partes íntimas del sacerdote. Y entonces se iba a estar profanando la adoración a nuestro Dios, que tiene que ser hecha en la más absoluta santidad. Por eso es que el Señor hasta está regulando esos pequeños detalles. A nosotros, hermano, pues obviamente nosotros no tenemos un altar donde ofrecer sacrificios, no tenemos un montón de estas cosas, pero los principios siguen intactos. El temor a Dios nos debe llevar a adorarle a Él, no como nosotros pensamos o creemos o entendemos, sino como Él quiere. Jesús dijo que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. En verdad significa conforme a la verdad de Dios, no conforme a lo que tú crees. A Dios se le adora en verdad. Entonces, hermanos, el temor a Dios, quien tenga verdaderamente temor a Dios acá, busque adorarle a Dios conforme a lo que Él cree. Así tengas que cambiar completamente la forma como piensas. Es mejor temerle a Dios que temerle a los hombres. Busca cambiar tu mente para el Señor. En el Nuevo Testamento, nosotros ya no nos acercamos a Dios a través del pacto mosaico, donde eran sacrificios animales los que se rendían. Nosotros nos acercamos en el sacrificio de Jesús. Por eso, si tú has pecado, no te alejes de Dios. Acércate a Cristo. Acércate a la cruz de Cristo para pedirle perdón a Él y rogarle que Él sea el que limpie tus pecados. No seas como el pueblo que sí se sintió indigno, pero retrocedió. Sé tú como nos enseña la Biblia, sé tú como nos muestra Juan en su carta, que si nosotros hemos pecado, tenemos un abogado al cual podemos recurrir. Básate en Cristo y pídele a Dios que tengas una correcta visión del temor a Dios. El creyente debe sentirse indigno de Dios, claro que sí, pero debe sentirse aceptado por Dios en Cristo Jesús. Nosotros entramos a su presencia, entramos ante el trono de gracia, hermano, nos dice la palabra, confiadamente. No confiando en ti, confiando en Él. Pero debemos entrar allí para adorarle, no como tú esperas o quieres, sino como Dios quiere, como Dios demanda. Quizás tú dices, Señor, no me está dando tiempo de orar, pero ¿sabes qué? En el bus ahí voy orando. Es muy bueno que ores durante el bus, claro que sí, no te quito eso, es mejor hacerlo. Pero también Dios demanda un tiempo a solas con Él. Tú cuando entres a tu lugar secreto, cierra la puerta, dice Mateo 6. Dios espera que nosotros tengamos tiempo de intimidad con Él. Señor, no puedo ir a la iglesia, pero voy a esperar que el pastor suba el video para escuchar la prédica por internet. No es. La prédica por internet es buena y tú puedes escucharla, pero nunca va a reemplazar el venir a congregarse, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No, hermano, cambia tu forma como tú estás adorando a Dios y cíñete a lo que Dios quiere. ¿Qué necesitamos para adorar verdaderamente a Dios? Temor. Si Dios ha dicho que así se haga, así se haga. Ni más